Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video quiero compartirles una exhortación histórica de la Virgen María de Medjugorje, refiriéndose al tema del paraíso como aquella postrimería que todos debemos optar por alcanzar. En este contenido les compartiré algunas referencias históricas sobre las postrimerías que debemos tener en cuenta para comprender un poco más esas dinámicas de estas realidades. Entre ellas les compartiré el testimonio de Sor Faustina Kowalska sobre su visión del infierno, la experiencia mística de Visca y Jacob de Medjugorje describiendo el paraíso, el purgatorio y el infierno, y finalmente también les compartiré algunos mensajes complementarios de la Virgen de Medjugorje refiriéndose puntualmente a cómo alcanzar el paraíso. El 25 de octubre del año 1987, la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje: Queridos hijos, hoy deseo invitarlos a todos para que cada uno de ustedes se decida por el paraíso. El camino es difícil para todos aquellos que no se han decidido por Dios. Queridos hijos, decídanse y crean que Dios se ofrece a ustedes en plenitud. Ustedes han sido llamados y deben responder a este llamado del Padre a través de mí. Oren, porque en la oración cada uno de ustedes podrá alcanzar el amor completo. Los bendigo y deseo ayudarlos a asegurar que cada uno de ustedes esté bajo mi manto. Gracias por haber respondido a mi llamada. Al analizar el argumento principal de este mensaje, nos damos cuenta que el eje central radica en el tema de las postrimerías, más puntualmente la salvación eterna que nos lleva al paraíso. La Virgen de Medjugorje siempre se ha caracterizado históricamente por invitarnos y exhortarnos constantemente a alcanzar el estado de gracia o el camino de la santidad para poder llegar al paraíso como ese fin o ese objetivo de vida. Esta referencia constante de la Virgen María de Medjugorje a la postrimería del paraíso no es completamente inédito. Recordemos que ya en Fátima la Virgen María le había permitido a los tres pastorcitos tener esa visión contemplativa o esa revelación mística del infierno, donde la Virgen María les indicó a estos tres pastores que en aquel lugar reposaban todas aquellas personas que se condenaban, y era por eso que adquiría mucha importancia el hecho de rezar el Santo Rosario para que esas personas pudieran convertirse en vida y no condenarse a la condena eterna. De hecho, el argumento del paraíso está siempre muy vigente en el ámbito de las apariciones de la Virgen María en Medjugorje. Recordemos que, por ejemplo, la vidente Visca y el vidente Jacob tuvieron la posibilidad, a través de una visión mística o un viaje místico con la Virgen María, de poder contemplar estas tres postrimerías, donde tuvieron la oportunidad de ver el paraíso, el purgatorio, el infierno. Hay muchos videos donde se refrenda este testimonio de Visca y Jacob, pero en términos generales, Visca del paraíso relata que es un estado completamente de armonía, de una felicidad inexplicable, de una alegría inefable, en el cual todas las personas lucen más o menos igual, todas cantan, todas celebran, y es un estado de gracia permanente. Sobre el purgatorio, Visca refiere en su descripción que es un estado mucho más parecido a una especie de condena, a un sitio bastante tenso y denso en el cual se sienten gemidos y la angustia de muchas personas. De hecho, Visca dice que ese sitio es mucho más parecido a un estado de pena o condena que a un estado de salvación. Y finalmente, con respecto al infierno, refiere que el miedo que invade a uno una vez que presencia ese lugar es algo completamente incontenible. Se siente el rechinar de dientes, se sienten las blasfemias, se sienten los insultos, alaridos y todo tipo de entidades demoníacas que expresan su odio constantemente. Al hablar puntualmente de la postrimería del infierno, con las referencias de, por ejemplo, la vidente Visca y Jacob, o las referencias de los pastorcitos de Fátima, también podemos nosotros tener una gran descripción muy profunda de Sor Faustina Kowalska, que también tuvo esa gracia de poder experimentar una especie de visión mística con respecto al infierno. De esta experiencia de Sor Faustina Kowalska, esta religiosa dice:
La primera pena, la que constituye el infierno, es la pérdida de Dios. La segunda son los constantes dolores de conciencia. La tercera es la conciencia de que ese destino nunca va a cambiar. La cuarta pena es ese castigo, el fuego que penetra el alma, pero que no la aniquila. Es un dolor terrible, es un fuego puramente espiritual encendido por la ira de Dios. El quinto castigo es la oscuridad continua, un horrible hedor sofocante, y aunque está oscuro, los demonios y las almas condenadas se ven y ven toda la maldad ajena y propia. La sexta pena es la constante compañía de Satanás. El séptimo o séptima pena es el castigo, esa tremenda desesperación, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones y las blasfemias. Sor Faustina Kowalska de esta experiencia también argumenta lo siguiente, que todo espíritu condenado sufre tormentos eternos según el pecado en el que se ha decidido perseverar en la vida. Es la llamada pena de sentido. Hay diferentes grados de sufrimiento según la intensidad del pecado, pero todos los espíritus condenados sufren. También Sor Faustina dice, los pecados intelectuales son aún más graves que los carnales, por lo que se castigan con más gravedad. Los demonios no pudieron pecar por debilidad carnal, como nosotros los hombres, por eso sus pecados son gravísimos. Sin embargo, hay hombres condenados que sufren más que algunos demonios, porque la intensidad de su pecado en vida excedió incluso a la de algunos espíritus angélicos. Al analizar nuevamente este mensaje de aquel 25 de octubre de 1987, donde la Virgen María nos habla de la postrimería del paraíso, hay varios puntos que rescatar o resaltar. Por ejemplo, el hecho de que la Virgen María dice que el paraíso es una decisión de fe. La Virgen María nos dice, decídanse por el paraíso, y esa decisión es un acto de voluntad propia que empieza con la conversión como primer paso. Seguidamente nos dice que el camino será difícil para todos aquellos que no han podido decidirse por Dios. Y es aquí donde se complementa la primera parte del mensaje. Si nosotros no tomamos esa iniciativa o ese conato de conversión a Dios, es muy difícil realmente encaminar nuestra vida hacia la obtención de la gracia que nos lleva al paraíso. La tercera idea en este mensaje que la Virgen María nos dice es que Dios lo necesitamos o necesitamos a Dios para poder vivirlo en toda su plenitud. La Virgen María dice que si nos decidimos, podremos darnos cuenta que Dios se nos ofrece a nosotros en total plenitud. También dice que todo esto obedece a un gran llamado y que todos por derecho hemos sido llamados por Dios y es nuestro deber corresponder a ese llamado. Y puntualmente la Virgen María en este caso se inserta dentro de la oración al decir que podemos corresponder a este llamado del Padre a través de la Santísima Virgen María. Finalmente nos pide que oremos porque solamente a través de la oración cada uno de nosotros podrá alcanzar el amor completo. Y finalmente nos regala su bendición y nos recuerda que quiere ayudarnos para que todos podamos estar seguros bajo su manto maternal. En términos generales vemos que es un mensaje muy sencillo, muy puntual, pero muy directo, que nos exhorta a la conversión como primer punto para lograr el paraíso y que en ese proceso es un requisito ineludible acercarnos a Dios y nos acercamos a Él porque solamente así podemos vivirlo en plenitud. Y la oración es ese vehículo para alcanzar el amor completo, es decir, para estar en gracia y en consonancia con lo que quiere Dios de nosotros. El tema de las postrimerías, más puntualmente el tema del paraíso y la salvación eterna, es un argumento que ha estado muy en boga durante todo el tiempo de las apariciones de la Virgen María. De hecho, hay muchos otros mensajes relativos a este argumento, como por ejemplo el mensaje del 25 de septiembre del año 1994, cuando la Virgen María de Medjugorje dijo: «Queridos hijos, me alegro con ustedes y los invito a la oración». Hijitos, recen según mi intención. Vuestras oraciones son necesarias para mí. A través de ellas deseo acercarlos más a Dios. Él es vuestra salvación. Dios me está enviando para ayudarles y llevarlos al paraíso, que es vuestra meta. Por tanto, hijitos, oren, oren, oren. Gracias por haber respondido a mi llamada.
Vemos también en este mensaje la recurrente exhortación de la Virgen de Medjugorje al pedirnos conversión, al decirnos que oremos según su intención. Y la intención de la Virgen María es la conversión de todos nosotros. Y que esa intención nos va a llevar al paraíso. Y en ese paraíso encontraremos a Dios, que es nuestra salvación. Y finalmente dice, por tanto, hijitos, oren, oren y oren. Es decir, la oración como ese catalizador de todas las gracias divinas, la oración como el detonante de todo proceso de fe, de todo proceso de conversión, y como ese estímulo e instrumento constante para poder estar en consonancia con Dios. También en relación al tema del paraíso, la Virgen María de Medjugorje, el 25 de mayo del año 1997, dejó el siguiente mensaje. Queridos hijos, hoy los invito a glorificar a Dios. Que el nombre de Dios sea santo en vuestros corazones y en vuestra vida. Hijitos, cuando están en la santidad de Dios, Dios está con ustedes y les da la paz y el gozo que viene de Él, solo a través de la oración. Por lo tanto, hijitos, renueven la oración en sus familias y su corazón glorificará el santo nombre de Dios y el cielo reinará en su corazón. Estoy cerca de ustedes e intercedo ante Dios por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamada. En este mensaje la Virgen María nos exhorta a glorificar a Dios, no solamente desde nuestros corazones, sino también a través de los actos en nuestra vida. Y de esta manera nos dice la Virgen María que alcanzaremos la paz y el gozo que vienen solamente de Él. Finalmente, una vez más, siempre nos revalida el tema de la oración, al pedirnos que renovemos la oración, no solamente la oración personal, sino la oración al interior de nuestras familias, y de esta manera nuestros corazones glorificarán el santo nombre de Dios y el cielo reinará en nuestros corazones. Por último, uno de los mensajes más reveladores de la Virgen María en torno al tema del paraíso, de la salvación, es aquel mensaje que confirió el 25 de noviembre del año 1998, cuando la Gospa dijo: Queridos hijos, hoy los invito a prepararse para la segunda venida de Jesús. De manera particular, preparen vuestro corazón, que la Santa Confesión sea para vosotros el primer paso de conversión, y por tanto, queridos hijos, decídanse por la santidad. Que vuestra conversión y vuestra decisión por la santidad comiencen hoy y no mañana. Hijitos, los invito a todos en el camino de la salvación y quiero mostrarles el camino al cielo, al paraíso. Por tanto, hijitos, sean míos y decídanse conmigo por la santidad. Hijitos, acepten la oración en serio y oren, oren, oren. Gracias por haber respondido a mi llamada. En términos generales, a través del argumento tocado en este video y que se referencia en su título, con esa expresión exhortativa de la Virgen María que nos invita a que nos decidamos por el paraíso, podemos darnos cuenta que esta decisión es una intención de conversión que repercutirá en un proceso de gracia espiritual que nos llevará a la santidad y en consecuencia a esa salvación eterna que tanto nos pide la Virgen María. A través de la meditación y reflexión de estos mensajes históricos de la Virgen María de Medjugorje, podemos establecer ejes de reflexión, podemos encontrar criterios que nos permitan encender mucho más nuestra fe, que nos permitan mejorar nuestro desempeño en la oración y nos permitan ser mejores servidores para convertirnos en esas manos extendidas de la Santísima Virgen María en el mundo en que vivimos. El tema de las postrimerías es un tema completamente anacrónico, es un tema que siempre ha estado vigente en la Sagrada Escritura, en las referencias teológicas, en las referencias y descripciones de grandes místicos en la historia y también en las advocaciones marianas. Por lo tanto, es un tema siempre vigente que merece una contemplación constante porque, de cierta manera, es la única certeza que todos tenemos. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.